Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Yo sé que sí, pero... Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, aquí pues ya está la práctica, como les decía, de signos de puntuación en el sistema. Lo realizan durante toda la semana para completar las notas, ¿ya? Y el día sábado, esta semana creo empiezan sus exámenes finales, ¿cierto? Entonces, ya sería nuestra última clase del día de hoy. Vamos a hacer un repaso, voy a hacer un repaso de todos los temas que van a entrar en el examen, ¿ya, chicos? Para que ustedes todos tengan, yo sé que van a tener una súper nota, porque los temas han estado bastante sencillos y bueno, pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes durante esta época. Son nueve semanitas que estuvimos. Bueno, pues ha sido de mucho agrado para mí. Ya. Ya. A ver, quiero ver. Ya. Ya, voy a proyectar. Ya, está perfecto. Ya, voy a hacer el repaso ya, chicos. Voy a proyectar ya. ¿Se nota la clase? Sí, sí, señor profesor. Ya. Vamos a hacer repaso de los temas que van a entrar en el examen, ¿ya? Son 10 preguntas que está compuesto el examen. Cada una vale 2 puntos. Entonces, todas son con opciones. Opciones son para que sea más fácil para ustedes, ¿ya? Vamos a empezar por el lenguaje, ¿ya? El lenguaje se sabe que es la capacidad que tiene el ser humano de transmitir lo que siente, lo que piensa, ¿cierto? Es el código que nosotros como seres humanos con razón utilizamos para la comunicación, ¿no? Que este código llamado código lingüístico puede ser verbal o no verbal, lingüístico o no lingüístico. Va a depender mucho qué tipo de comunicación realices para saber que si es un código verbal o es un código no verbal. Si utilizamos una seña, estamos hablando que es un código no verbal. Si utilizamos la lengua hablada o escrita, es un código verbal o lingüístico. Ahora, ambos son sumamente importantes, porque en este preciso momento yo estoy hablando con ustedes, pero muevo los ojos, muevo las manos, y eso es un código no verbal. Se dice que mayormente hablamos con señas que con palabras, ¿ya? A veces una expresión, una postura, un movimiento, un simple accionar de nuestro cuerpo dice mucho más que las palabras, ¿ya? Según los investigadores dicen eso. Entonces, ambos códigos se complementan, tanto el código lingüístico como el no lingüístico, o el verbal o el no verbal. Ambos son lo mismo, ¿ya? Si usamos otros tipos de signos visuales, olfativos, táctiles, sonores, también son parte de la comunicación, son parte del lenguaje, ¿ya? El lenguaje, somos el único ser viviente sobre la tierra que utiliza el lenguaje para poder comunicarse.
¿no? Hemos hablado de funciones del lenguaje, la función referencial solamente voy a mencionar. Si no ahondo en un tema es porque no va a entrar mucho, ¿ya? Función referencial, conocida también como representativa, función emotiva, donde manifiestas tus emociones. En el caso de la función referencial, más conocida también como informativa, ¿no? Te permite informar. Función conmutativa o apelativa se produce cuando pretendes obtener una relación del receptor intentando modificar su conducta. Es llamar la atención del receptor. Eso vendría a ser el apelativo. La metalingüística es hablar del idioma utilizando el mismo idioma. ¿Ya? Esa es la función metalingüística porque para nosotros hablar de nuestro idioma, ¿qué utilizamos? Otro idioma no, utilizamos el mismo castellano. Vendría a ser la función metalingüística. En este preciso momento estoy haciendo función metalingüística. Función poética es un tipo de lenguaje embellecido, ¿no? Utilizado muchas veces en creación de poemas, versos. Por ejemplo, vamos a citar como ejemplo el Bebito Fiu Fiu. Es un claro ejemplo de lo que es una función poética, ¿ya? Función fática es cuando verificas que la información se esté dando bien, ¿no? Cuando corroboras, ¿ya? La función fática es la que verifica si la información está siendo entendida por el receptor. Estructura del lenguaje está compuesto por fonemas, morfemas y gramática, ¿ya? Estructura, la semántica, que es el conjunto de normas que extraemos las palabras y las frases. O sea, es lo que tiene la semántica, es la que estudia a la palabra, tanto sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. La sintaxis es la que estudia el orden, cómo está ordenado la oración. Ustedes saben que nuestra oración está compuesto de sujeto y predicado. Esa es la forma correcta, ¿no? Entonces, esa forma estudia la sintaxis. Vamos a hablar del nivel de estudio del lenguaje verbal, del lenguaje lingüístico, nivel fónico, morfosintáctico, léxico, ¿ya? Esto no va a entrar, lo que sí puede entrar es el lenguaje, el concepto, ¿ya? Pero los otros igual siguen leyendo para seguir la hilación. La comunicación vendría a ser el factor fundamental en todo ámbito de nuestra vida. Recordemos eso siempre, chicos, ¿ya? Que la comunicación se podría decir que es algo sumamente importante dentro de nuestra sociabilización, ¿ya? Hoy en día nos podríamos evitar de muchas cosas utilizando correctamente la comunicación. ¿Y cómo es utilizar correctamente la comunicación? Cuando tienes una comunicación efectiva y el receptor tiene una escucha activa, ¿ya? ¿Qué significa comunicación efectiva? Cuando tú, comunicador, emisor, tomas en cuenta si el receptor va a entender lo que tú pretendes dar a conocer. ¿Ya? Muchas veces nosotros emitimos una comunicación sin tomar en cuenta si ese sujeto al cual nos estamos dirigiendo va a entender. Y esto se da, por ejemplo, en los WhatsApps. ¿Ya? Hay mucha gente que sobre malentiende lo que queremos decir, porque no nos hemos dado a entender. ¿Y esto por qué? Porque nosotros escribimos sin tomar en cuenta el resto. Nosotros hablamos sin tomar en cuenta el resto. Y nosotros debemos de tomar en cuenta el resto, porque no siempre lo que decimos está bien para las demás personas. Entonces tenemos que utilizar un lenguaje que sea un lenguaje que permita que la otra persona entienda lo que yo quiero que entienda. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa muy frecuente, cuando digo algo lo digo con entonación, porque yo articulo bien, levanto la voz, y la otra persona lo entiende como si le estuviera gritando? Hay una mala comunicación. No entiende esa persona que de repente mi forma no es la más correcta, o de repente estoy enfatizando mucho mi expresión, ¿no? Pero si no me lo dice y aguanta, nunca me voy a dejar entender. Entonces ahí hay un rol importantísimo entre el emisor y el receptor, ¿no? ¿Cómo quieres tú que te entienda? Y cómo el receptor, en este caso, si hay una mala información, está recibiendo una mala información, expresarlo en su momento, ¿no? Para que haya una comunicación efectiva.
Básicamente, no solamente es comunicación, sino comunicación efectiva, y para eso debe haber una escucha activa de parte del receptor, ¿ya? ¿Qué es la comunicación? La transmisión de información, ¿no? Es un acto de comunicación, intervienen muchos elementos, entre ellos el emisor, receptor, código, canal, contexto, y son 6. Emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto, ¿ya? Importantísimo esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el intercambio de información entre un punto A y un punto B. Ahora, la comunicación se conoce también como proceso. ¿Por qué un proceso? Porque intervienen muchos elementos. Y los elementos que les voy a mencionar a continuación son 6. Emisor, de quien parte la información. Receptor, quien recibe la información. Código, conjunto de signos que empleamos. ¿Qué conjunto de signos empleamos? Lingüísticos y no lingüísticos. Mensaje, la información que quiero transmitir. Canal, el medio por el cual yo transmito la información. Si yo voy a llamar por teléfono, mi canal vendría a ser el teléfono, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es mi canal? ¿Cuál sería mi canal? Mi ¿La canal plataforma sería, virtual? claro, virtual, las redes, el internet, eso vendría a la computadora, porque puedo tener internet, puedo tener redes, pero si no tengo la computadora no puedo, si no tengo la aplicación de Zoom, o sea, múltiples son los canales que estamos utilizando ahorita, ¿ya? Pero el canal vendría a ser el medio físico por el cual yo transmito la información. Si yo estoy en un aula y mi compañero está a la entrada, yo estoy en la parte de atrás y me tiro un papelito, el papel vendría a ser mi canal, ¿ya? El medio por el cual él me está transmitiendo la información. El contexto vendría a ser el lugar. Siempre todo proceso comunicativo tiene contexto, tiene lugar, tiene espacio. En este caso, mi contexto es mi casa, pero utilizando una computadora que vendría a ser el canal. De repente de ustedes no sé dónde estarán, pero el contexto vendría a ser el lugar donde se encuentran en este momento. ¿Ya? Hasta ahí esta clase. ¿Ya? Ahora vamos a la otra. Luego viene. Ya, chicos, la semana 3. La semana 3 tiene por tema la sílaba. ¿Ya? Vamos a compartirlo. Ya. Hasta ahí. Ya. La sílaba. ¿Qué vendría a ser la sílaba? La sílaba vendría a ser el sonido o conjunto de sonidos que tiene una palabra. ¿Por qué sonido y conjunto de sonidos? Porque va a depender de cuántas sílabas tiene una palabra para decir cuántos sonidos tiene, ¿ya? Si yo digo mamá, tiene 2 sílabas, por lo tanto tiene 2 sonidos, ¿ya? Según la Real Academia de la Lengua, está compuesta por uno o más sonidos articulados, ¿ya? La sílaba también es la segmentación fonológica. La fonología es la ciencia lingüística que estudia los sonidos de la palabra, ¿ya? Clases de sílaba tenemos muchas clasificaciones por la ubicación del acento acá, ojito por favor, ¿ya? Por la ubicación del acento tenemos sílaba tónica, que es la que suena más dentro de una palabra. Dentro de una palabra siempre va a haber una sílaba tónica y el resto van a ser átonas. En la palabra puerta, ¿cuál es la que sobresale? Puer. En la palabra rústica, rus. En la palabra mansión, mansión, ¿no? Esas vendrían a ser la sílaba tónica. El resto de sílabas vendrían a ser las sílabas átonas, ¿no? Que son aquellas sílabas que se reproducen con menor intensidad, ¿ya? Esto es se podría decir que en práctica lo que deberían de ubicar primero siempre es la sílaba tónica y el resto van a ser átonas, ¿ya? Acá les mandé a hacer una tareita. Por el orden de sus sonidos. Uy. Acá está.
estoy pasándome de largo. La segunda clasificación, ahora por el acento, ahora por el número de sílabas, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántos sonidos tiene? Tenemos monosílabas de una sola sílaba, bisílabas de 2 sílabas, trisílabas de 3 sílabas y polisílabas de 3 a más sílabas, ¿ya? Esa es la clasificación. Ahora por el orden de sus sonidos tenemos sílaba directa, acá no me voy a adentrar mucho, sílaba inversa y sílaba trabada, ¿ya? La directa son aquellas sílabas que inician con consonante. La inversa inicia con vocal. Y la trabada inician con estas combinaciones. Nunca se olviden. Y directa, consonante, inversa, vocal y trabada, consonantes compuestas, ¿no? Como BL, BR. Ahora vamos a hablar de la concurrencia vocálica. También es importante que ustedes conozcan, ¿no? Hemos visto 3 clasificaciones, ¿cierto? Por la sílaba, ¿ya? Sílaba tónica, átona. La tónica es la que suena más, la átona no. Por el número de sílabas, monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Y por la ubicación de las sílabas tenemos sílaba directa, inversa y trabada. Directas, consonante, inversa, vocal y trabada, consonante compuesta. Y ahora vamos a hablar de la concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es un fenómeno donde se encuentran 2 o más vocales dentro de una misma sílaba, ¿ya? Tenemos, para empezar a estudiar la concurrencia vocálica, tenemos que saber cuáles son mis vocales. Las vocales son 5, de las cuales de esos 5 tiene 2 clasificaciones, vocal abierta y vocal cerrada. La abierta son aquellas vocales que cuando hablas se articula, la boca se abre como caja de resonancia. A, E, O. Estamos hablando de vocales abiertas, ¿ya? En el caso de las vocales cerradas es I, U, ¿ya? Vocales cerradas, ¿ya? Una vez dicho esto, vamos a empezar con los tipos de concurrencia vocálica. Tenemos el dictongo. ¿Qué es el dictongo? Unión de 2 vocales dentro de una misma sílaba. Unión, ¿ya? Ejemplo, viaje, diente, Dios, cuarzo, hueso. Si se dan cuenta, 2 vocales dentro de una misma sílaba. 2 vocales dentro de una misma sílaba. Importante, acá vienen sus observaciones. Las sílabas ge, gi, ke y ki no forman parte de dictongo, porque la U no ejerce sonido vocálico, ¿ya? Las sílabas ge y gi, si llevan diéresis, sí se puede considerar, como por ejemplo la palabra lingüística. Acá, arriba, si se dan cuenta, si yo digo gui, yo pronuncio esto, no puedo decir gui, porque no existe aquí si no hay diéresis. En cambio, aquí sí puedo decir gui, lingüis, porque acá está llevando diéresis. Acá sí hay un fenómeno de diptongo. Aquí no, ni aquí tampoco. ¿Ya? Entonces, estos 4 casos no son diptongo. En estos 2, si llevan diéresis, sí se puede, sí es diptongo. Hay 2 tipos de diptongo, creciente y decreciente. El creciente primero se pronuncia la vocal abierta y el decreciente, perdón, acá está mal. Acá falta el diptongo creciente. Ya. Acá falta, algo pasó con mi diapositiva. Vamos a tomar. Lo voy a poner en mayúscula para no olvidarme. Y recalcando. El diptongo creciente es la unión de una cerrada más una abierta. Algo pasó con mi diapositiva, no sé qué pasó, no hay esa. ¿Ya? Diptongo creciente es la unión
unión de una cerrada más una abierta. Ejemplo, acá voy a citar como ejemplo la palabra cielo, ¿ya? No tengo 2 puntos en esta computadora, chicos. Perdón, guión. Aunque acá creo he descubierto que hay un... No hay guión. Ay. No hay guión. Ya, ustedes me entienden, ¿ya? Dictongo decreciente es lo inverso, vocal abierta más vocal cerrada. Si me dice que mi dictongo creciente es cerrada más abierta, en mi decreciente es abierta más cerrada. Y en mi homogénea son 2 vocales cerradas, I, U, I. ¿Ya? En esos 2 casos nada más. Si tuvieran alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, no quiero marearlos, ¿ah? No, profe, todo claro. Todo claro, chicos. Me parece excelente. Me gusta esa actitud, ¿ya? Bueno, seguimos para terminar ya. El hiato es la separación de 2 vocales. O sea, dentro de una misma palabra hay 2 vocales, pero estas van a pertenecer a sílabas distintas. No es como el caso del dictongo, están juntas dentro de una misma sílaba. Acá se separan. Eso vendría a ser el caso del hiato, ¿ya? Hay hiato simple, ojito acá, hay hiato simple que se produce cuando hay 2 vocales abiertas, aéreo, Beatriz, geografía, 2 vocales abiertas. ¿Cuáles son las abiertas? A, E, O, ¿ya? Ya, este es el hiato simple. El hiato acentual vendría a ser la combinación de vocal abierta más vocal cerrada o vocal cerrada más vocal abierta. Para esto, la vocal cerrada debe de tildarse, ¿ya? Por ejemplo, la palabra caída. Caída lleva tilde, ¿ya? Por eso lo he puesto acá, caída. Tía también lleva tilde. Al producirse este efecto de tildación en la vocal cerrada, se tiene que separar automáticamente. Ahí se produce un caso de hiato acentual. Triptongo, unión de 3 vocales dentro de una misma sílaba. ¿Cuál es la combinación del triptongo? Esta, cerrada más abierta más cerrada. Si en caso una de estas, esta o esta se tilda, automáticamente se tiene que separar. La única vocal permitida en el caso del triptongo que sea tildada es la vocal abierta, la que está en el centro. Las otras, si se tilda, se produce un, en este caso sería un hiato y quedaría un dictongo. ¿Ya? Bueno, ahí está. Ahí hay prácticas para que ustedes lo hagan. Ya, seguimos, chicos. Guardar. Ya. Vamos a seguir con la clase. Creo que no hay de este tema. Ya, ortografía. Ya, ahora sí. Ya sé que viene. Ya, entonces, ¿qué temas están entrando ahorita? El lenguaje, la comunicación, la concurrencia vocálica y ahorita la ortografía. ¿Ya? ¿Qué es la gramática? ¿Cómo se diferencia de la ortografía?
Ya sabemos que la gramática es una, cuando hablamos de escribir bien, hay palabras como gramática y ortografía que suelen aparecer en la conversación, pero sabemos exactamente cuál es la diferencia cuando un error es gramatical y un error es ortográfico. A ver, la ortografía viene a estudiar todo lo que tiene que ver con signos de puntuación, con acentuación, ¿ya? En cambio, la gramática viene a estudiar todo lo que son palabras, su significado, ahí entra la sintaxis, la semántica, la fonología, la morfología, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué es la ortografía? Como ortografía se designa el conjunto de reglas. ¿Están viendo, chicos? Creo que no están viendo. ¿Se ve mi Sí, pantalla? no No, se ve no la se ve. pantalla, Miss. ¿Y por qué no avisan? Yo estoy hablando acá como una loquita y ustedes ni ven. Ya. La ortografía designa al conjunto de reglas convencionales que rigen una escritura. En este sentido forma parte de la gramática normativa, es decir, la ortografía es parte de la gramática. ¿Ya? En este caso, la ortografía estudia las reglas ortográficas, la puntuación, los signos de puntuación, la acentuación, el dictón o el trictón, eso vendría a estudiar la ortografía. En cambio, la gramática estudia las palabras y sus funciones, ¿no? El significado de las palabras, el sonido de las palabras. Bueno, dicho esto, ya saben. Ahora vamos a hablar del acento, ¿ya? El acento vendría a ser la mayor intensidad de una sílaba dentro de una palabra, ¿ya? El acento también es el acento, el hiato, perdón, la sílaba tónica, ¿ya? El acento de la sílaba tónica. Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico, algunas palabras, no todas, ¿ya? Algunas palabras tienen carácter, su acento es de carácter gráfico, es decir, se grafica con una raya. En algunas palabras es de carácter fónico, es decir, solamente se lo va a escuchar, ¿ya? Vamos a hablar de la clasificación de las palabras por el acento. Las palabras por el acento se clasifican en 4: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿ya? Las agudas vendrían a ser aquellas palabras que llevan la mayor intensidad en la última sílaba. ¿Cuál es la última? Voy a empezar. ¿Cuál es la última para mí? Para mí esta. Para ustedes, bueno, la última, en este caso, pues la cámara no me va a permitir, pero la última es la que termina en la mano derecha, en el lado derecho, ¿ya? La última sílaba. Nos dice que las agudas llevan la mayor intensidad en la última sílaba, ¿ya? Ahora, hay una regla, llevan la mayor intensidad. Luego va a haber una regla que te dice cuándo va a llevar tilde y cuándo no. Ahí vienen las reglas de las agudas. Las agudas llevan tilde, es decir, rayita oblicua, ¿ya? Cuando terminan en consonante N, S o vocal, ¿ya? Perú termina en vocal, por lo tanto se tiene que tildar. Sofá, café, rubí, menú, marroquí, bebé. Todos estos son palabras que terminan en vocal, por lo tanto se tiene que tildar, porque mi regla sí lo dice. Llevará tilde cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ya? La palabra también es una palabra aguda terminada en N, por lo tanto se tiene que tildar. Algún igual, jamás también termina en S, ¿ya? Excepción de las reglas, ¿ya? Hay palabras agudas, como toda regla tiene su excepción, ¿ya? Hay palabras agudas que tildan a pesar de no terminar en vocal NS, ¿no? A pesar de que no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S, se tilda. La palabra Raúl, la palabra baúl, la palabra maíz, la palabra raíz. ¿Por qué estas palabras se tildan? Porque son hiatos acentuales. Si nos damos cuenta, combinación de vocal abierta más vocal cerrada. Este es un hiato gramatical, ¿ya? Un hiato simple gramatical, ¿ya? Combinación de vocal abierta más cerrada, para esto la vocal cerrada se tilda.
Acá hay agudas con tilde, agudas sin tilde, para que practique. Luego vienen las palabras graves. Las palabras graves llevan la mayor intensidad, ¿dónde? En la antepenúltima sílaba. No, en la penúltima sílaba, perdón. En la penúltima sílaba, ¿no? Ejemplo acá, árbol, cárcel, ángel, difícil. También hay reglas. Recordemos que las agudas, cuando se tildaban, terminación NS o vocal, ¿ya? En el caso de las graves, es la inversa. No se va a tildar si terminan en NS o vocal. No se va a tildar, ¿ya? Árbol, ¿por qué se tilda? Porque termina en L. Cárcel, ¿por qué se tilda? Porque termina en L. Azúcar, ¿por qué se tilda? Porque termina en R, ¿ya? Césped, ¿por qué se tilda? Porque termina en D. Todos estos casos se están tildando porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. La palabra corazón lleva acento cuando es singular, ¿ya? En este caso es una palabra aguda, corazón, pero si yo pongo corazones ya no sería aguda, ¿ya? Se pasaría a ser una palabra grave sin tilde porque termina en S. Algunos otros ejemplos con el mismo cambio: organización, organizaciones, nación, naciones. Cuando se pluralizan estas palabras pierden su tilde. Palabras graves y el diptongo ya, ¿no? María, acá por ejemplo, acá hay un hiato acentual. Combinación de vocal cerrada, para esto la vocal cerrada está tildada más vocal abierta, ¿ya? Antropología, biología, son pequeños casos que tenemos que ver igual, ¿no? En ambos casos, en hiatos acentuales, a veces son exceptuaciones de las reglas también, ¿ya? Por ejemplo, María es una palabra grave terminada en A, y la regla de la grave me dice, las graves se tildan si terminan en consonante, cualquier consonante menos NS vocal. María está terminando en vocal, por lo tanto se está tildando. ¿Y por qué es el caso? Porque se trata de una exceptuación de la regla. ¿Ya? Vamos a hablar de palabras esdrújulas, llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Todas se tildan sin excepción. Basta que tengan la mayor intensidad en esta sílaba, se tilda automáticamente. Ya chicos, todas se tildan, basta que sean esdrújulas. En el caso de las sobresdrújulas, llevan tilde en la antepenúltima sílaba. También todas se tildan sin excepción, ¿ya? Siempre están compuestos de, las palabras sobresdrújulas son palabras compuestas, que están compuestas de un adjetivo más un sufijo, que en este caso es un sufijo mente, ¿ya? O pronombre. Pronombre celo, melo, ¿ya? Que vendría a ser tela, también son pronombres. Te es un pronombre, la es un pronombre, se es un pronombre, lo es un pronombre neutro, ¿ya? Y mente vendría a ser un adverbio, ¿ya? Todas estas palabras sobre esdrújulas siempre se van a llevar tilde en la antepenúltima sílaba. Ya, ahí está. Mira dónde viene a aparecer mi diapositiva. ¿Qué ha pasado acá? Se ha duplicado, creo, mi diapositiva, pero bueno, ya está. Voy a grabar igual. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro la clase? El repaso que estamos haciendo. Sí, profesora, ¿Para qué? todo claro hasta el momento. ¿A qué ciclo pasan, chicos? Ahorita recién el primero. Seguimos en el mismo. Es el primero. Ok. Ya. Bueno, seguimos. Ya, dejar de compartir y ahora nos vamos a... Quiero ver qué entra en el examen.
Diptongo, hiato. A ver, ya. Cuando, a ver, en los signos de puntuación. Chicos, cuando voy a enumerar, por ejemplo, voy a explicarles. Cuando voy a enumerar, por ejemplo, María fue al mercado y compró papa, cebolla, arroz, huevos, pescado. ¿Qué tipo de coma estoy utilizando? ¿Ya? Es una coma enumerativa. ¿Ya? Es una coma enumerativa. ¿Está claro? ¿Ya? Si yo digo, Margarita fue al centro comercial y trajo leche, arroz, papa, cebolla, cereal, yogur y muchas otras cosas más. ¿Qué estoy empleando? Pausas cortas, por lo tanto estoy haciendo uso de una coma enumerativa. ¿Ya? Si la oración es corta, luego dice, por ejemplo, digo, Margarita salió tarde de su casa. No, Margarita salió tarde, pero se levantó temprano. Margarita salió tarde de su casa, pero se levantó temprano. ¿Qué va ahí? ¿Coma o punto y coma? Punto y coma. ¿Por qué razón? Por el pero. Ya, pero el pero también se utiliza en punto y coma. En coma. Cuando la oración es extensa, si yo digo Margarita salió tarde, es extensa, no es extensa mi oración. Si yo diría Margarita salió tarde y con el cabello húmedo, ahí es extenso. ¿Ya? Pero si yo digo Ok. Margarita salió tarde, pero se levantó temprano, la oración que antecede al pero es corta. Y cuando la oración que antecede al pero es corta, debe de ir una coma. Una coma. Pero si es larga, debe de ir un punto y coma. ¿Ya? Margarita llegó tarde, salió tarde y se fue con el cabello húmedo, pero se levantó temprano. Ahí sí debe utilizarse un punto y coma, porque la oración que le antecede al pero es una oración extensa. ¿Ya? No se olvide, si es pero más si no, si la oración que le antecede es extensa, debe de ir un punto y coma. Pero si la oración que la antecede es corta, debe de ir una coma, pero más si no. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta aquí ha sido mi clase el día de hoy. La próxima semana ya tienen que dar su examen, o esta semana hasta el próximo. Todos están, me imagino que están aprobados por el tema del examen, ¿no? El examen es sumamente fácil, son 10 preguntas, dos puntos cada una, son con alternativas y bueno, en 2 minutos está listo ese examen. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, pues esperando que nos vamos a encontrar en otro momento. Muchas gracias, profesor. De igual manera, profesora, buenas tardes. No se olviden de los chicos que me confirmen los que han enviado sus trabajos de monografía, por favor, ¿ya? Por el interno, para poder evaluarlos. Ya, perfecto. Me escriben al Gracias. WhatsApp. Perfecto, buenas tardes. Ya, adiós chicos.